Lo hemos invitado para realizar un análisis de lo que está sucediendo al profesor Alfredo Branco, quien, como todos ustedes saben, es profesor universitario, es economista, pero a la vez un hombre que tiene desde hace muchísimo tiempo una mirada que está puesta en los dos pilares fundamentales que hacen a la marcha de la economía. Una, la economía pura, y por el otro lado también la preponderancia muy grande de la política, pero pocas veces tanto como en el día de hoy. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, he hecho una introducción bastante amplia, pero me gustaría conocer tu punto de vista sobre esta situación casi inédita que está viviendo la Argentina con esta crisis. Bueno, yo coincido en que si habitualmente la superestructura política influye sobre lo económico, así como lo económico puede influir sobre la superestructura política, en la actual coyuntura el impacto de la situación política sobre la realidad de la economía es realmente muy importante. Es decir, la alianza que gobierna tiene contradicciones internas que contribuyen a aumentar el nivel de preocupación y de incertidumbre que hay sobre el futuro económico. Argentina tiene una situación macroeconómica frágil que se refleja obviamente en la tasa de cambio del nivel general de precios, en lo que ocurre con los niveles de pobreza o en lo que sucede con la volatilidad del tipo de cambio. Pero además en estos momentos, la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno? Y una vez que las adopta, ¿cuál es la probabilidad de que los agentes económicos le crean a eso? La salida de Martín Guzmán, además de una manera muy abrupta, profundizó la crisis política, diría yo, de la superestructura. Pese a que era una muerte anunciada, ¿no? A pesar de que cualquiera podía pensar, bueno, en realidad, en mi opinión, hubiera sido inteligente, digo desde el punto de vista en lo personal para Martín Guzmán, una vez que había renegociado la deuda con los acreedores privados y una vez que había accedido el Fondo Monetario a otorgar el programa de facilidad extendida, en ese momento pudo haberse retirado de una manera mucho menos costosa en términos personales para él que lo que fue. De hecho, asume la nueva ministra y bueno, lo primero que hace es decir que ella cree que hay que caminar hacia el equilibrio fiscal y que en definitiva que el programa del gobierno es lo acordado en el programa de metas con el Fondo Monetario, pero el problema es que si los agentes no le creen. Claro. No le creen porque se ha explicitado que hay una lucha interna en la coalición de gobierno. No es que hay rumores o que un periodista con buena información dice tengo información que la vicepresidente no está tan contenta con tal ministro. No. La vicepresidenta lo dice en los discursos y sobre todo la gente que la sigue a ella, que comenzó con que el día que el hijo de ella dijo me voy de la presidencia y bloque porque no estoy de acuerdo con el fondo. De ahí en adelante fueron todas críticas. Entonces hoy está la ministra en Estados Unidos. Es altamente probable que el fondo trate seguramente va a haber un comunicado en el lenguaje del fondo que dice sí, le vamos a ayudar, vamos a cooperar, etc. Y no va a hablar el fondo, nunca lo ha hecho, nunca habló en términos taxativos sobre devaluación, por ejemplo. No, seguramente nunca. Que no. Pero a ella probablemente alguna cosa le sugieran. Pero lo que sucede es que es muy difícil hacer política económica si el responsable de la política económica no tiene credibilidad. Efectivamente. Es que no tiene credibilidad el gobierno. Bueno, es que lo que pasa es que el presidente no le puede dar credibilidad a la ministra porque uno no puede dar a aquello de lo cual carece. Y en la medida en que el presidente ha perdido mucha credibilidad, estamos en una situación sumamente complicada. Además porque alguien podría pensar, bueno, hagamos un programa para llegar al momento del cambio de gobierno, al margen de quién sea el gobierno después. Alguien podría decir, bueno, eso le tocó hacerlo a Lacunza cuando lo de Macri naufragaba, pero Lacunza tenía 3 o 4 meses por delante. Claro, no un año y medio. Un año y medio es una eternidad para la Argentina. Entonces, yo creo que es una situación singularmente crítica. Yo espero que por supuesto, el fondo no le suelte la mano a la Argentina, porque si no, allí sería una cosa realmente muy grave. Pero va a tener que rediscutir algunas de las metas que claramente Argentina no puede cumplir. La meta sobre el déficit y el porcentaje del déficit que se financia con emisión no lo puede cumplir para el segundo trimestre. No puede cumplir el de acumulación de reservas. Entonces, me parece a mí
que bueno, tendrá que obtener un waiver o un perdón para modificar algo. Pero algo nos van a exigir, es decir, van a exigir el ajuste fiscal que anunció Batakis y que al día siguiente el Fondo Monetario Internacional dijo que estaba de acuerdo con lo que había anunciado. De eso, por el momento, no hay ninguna medida en ese sentido. Hay anuncios. Hay anuncios. Un error que comete, creo yo, encima por esa falta de credibilidad, como decís vos. Claro, y el gobierno comete además otro error. Bueno, vos conocés mucho más que yo de comunicaciones, pero se ha tomado la costumbre de anunciar que va a haber anuncios. Entonces dice, bueno, el sábado vamos a declarar la guerra a la inflación, guerra que por otra parte ya perdimos, pero o dice este hombre que es ministro de Turismo, dice, mañana vamos a anunciar $1 para los turistas que vienen. Cosa insólita. ¿No? Insólita. Y bueno... Y dejan trascender también de $1 especial para el campo, y eso es dificilísimo. Para el campo, es una cosa... Es una situación muy difícil la que está atravesando el gobierno y consiguientemente con ello la Argentina y los empresarios, un tipo que tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones alguien que trae una maquinaria de afuera, ¿no? En el camino, con la importación autorizada, lo toman, que le dicen, bueno, usted tiene que pedir 180 días, no le voy a dar los dólares. El tipo tiene que pedir 180 días, no sabe cuánto lo va a pagar, tiene que salir a tomar cobertura. Bueno, eso lo resolvieron un poco con una comunicación del Central de hace una semana. Pero de todos modos, cuando se dice que hay un festival de importaciones, si uno mira los números, es cierto que se ha importado muchísimo, es cierto, pero no se preguntan por qué, y el por qué es porque el tipo que tiene que traer cosas de afuera no sabe no cuánto le van a costar, no sabe si las va a poder traer de nuevo. Exacto, entonces se importa más de lo necesario para asegurarse los insumos para poder seguir produciendo. Y eso es lo que explica que teniendo Argentina una coyuntura internacional que por una desgracia y una tragedia mundial que es la guerra, parecía que el precio de los commodities le iba a beneficiar. Ahora ya no es tanto. Ya no lo beneficia tanto y además con las falencias que hemos tenido en materia de política de energía, eso nos golpea duramente la factura de energía por las importaciones. Bueno, que gran parte de ese festival de importaciones está en energía, precisamente. Y una parte importante es el pago de energía. Sobre todo la importación de gasoil, que ya, dicho sea de paso, el gasoil no cuesta lo que dijeron que costaba. Cuando está barato a 220 pesos el litro. Sí. Cuando está barato, ¿eh? Bueno, todo eso, digo yo, pinta un panorama. Yo no soy de los que los días viernes, siempre digo esto, del que los días viernes anuncia que el lunes viene el apocalipsis, que es un estilo que a veces en la profesión se ha difundido mucho, sobre todo en algunos colegas que están en medios de Buenos Aires, van los viernes y dicen esto explota todo, y después uno se olvida, el viernes siguiente dicen lo mismo. Yo no digo eso, pero sí que la declinación, que un futuro con una tasa de inflación que va a empezar a pisar los 3 dígitos en cualquier momento, anual, digamos, la pone a la Argentina realmente en una situación que incluso para analistas internacionales es incomprensible lo que le pasa. Vos precisamente estábamos conversando, les cuento, el doctor acaba de volver de un viaje un tanto largo por el viejo continente y ha estado conversando con especialistas en Madrid, ¿no es así? En Madrid, sí. Pero no es la primera vez que estás con ellos. No. Y todos ellos directamente no entienden lo que pasa en Argentina. No lo entendemos nosotros aquí, menos afuera, a pesar de que a la distancia uno diría, bueno, pasa por un colador, es decir, no están las pasiones que tenemos nosotros, nuestros puntos de vista ideológicos en relación a este gobierno de ineptos. Y entonces, bueno, pero lo que sucede, lo que se ve, ni siquiera así, decantado, nadie lo entiende. Es incomprensible. Bueno, ayer en la edición de Financial Times sale una nota muy dura sobre Argentina. Y el domingo en La Vanguardia, el diario de Barcelona, sale una nota, bueno, yo hablé con ese periodista porque me llamó para pedirme una opinión. Leí después la nota, que la leí el domingo a la noche, y realmente da tristeza cómo lo ven. Y es una nota tratando de poner datos, una cosa más o menos objetiva. No es alguien que esté involucrado en esta tan negativa confrontación que hay entre los K y los anti-K o cosas por el estilo, ¿no? Seguro que es así. Estuvimos recién, hace un rato nada más, porque ustedes saben, este programa se está grabando en este momento, son las 4:15 de la tarde. Hemos estado escuchando la disertación de Carlos Menconian en la Fundación Mediterránea.
Y él decía que estamos con estos niveles de inflación que se están registrando en la primera quincena de julio, ya pisando los 96% anual de inflación. Es decir, como decías vos recién, estamos al borde de los 3 dígitos. Sí, yo creo que cuando se conozca el dato de la inflación de julio, que seguramente va a estar entre el 7 y el 8%, según dice la gente que hace relevamiento de ese tipo, bueno, nuevamente va a surgir toda la discusión y nuevamente va a haber quienes digan, tenemos que poner un policía en la punta de la góndola o cosas por el estilo. No, Di Tulio dice que hay que poner un policía en cada cueva. ¿No? Sí. Bueno, insólito. Sí, pero digo, digamos, la inflación es un indicador sintético, es el reflejo más cabal de la fragilidad de la situación macroeconómica argentina, de la mala performance de la economía argentina. Y a mí me da la impresión que hasta ahora el gobierno ha tomado todas medidas así y un poco improvisadas, que son pequeños parches. Parches, exacto, parches. Y yo decía los otros días, hablando con me parece que fue en el programa que tenemos con Ricardo Fonseca, en este mismo canal, hago propaganda de paso. Yo comentaba que cuando el doctor Fernández declaró la guerra a la inflación, el término no era de lo más adecuado, pero yo, al ver después las medidas que se iban tomando, tenía la sensación de ese jefe de un batallón que dice, vamos a tomar la colina, y va mandando los soldados de a uno. Nunca la va a tomar. Entonces, lo que hace el gobierno son pequeños parches. Lo que ha funcionado históricamente en la Argentina, aunque sea por algún tiempo, pensemos en lo que fue el plan austral, pensemos en lo que fue la convertibilidad, pensemos en ese tipo de... Han sido, digamos, decisiones que abarcaban todo. Muchos aspectos, claro. Tiene que haber un plan integral que sea consistente lo monetario con lo fiscal con lo cambiario. Y da la impresión que hasta ahora el gobierno no logra hacer eso. Vamos a ver qué nos dice la ministra cuando vuelva de Estados Unidos. Ahora, están pendientes porque decían que iba a haber medidas durante el fin de semana. No, dice, vamos a esperar a que vuelva Batakis.